Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por participar en este primer evento que desarrolla Almacenes AV y Programa Multiplex. De parte de nuestra compañía Simpro y Vimisa, les damos la bienvenida a esta conferencia que hemos titulado, como decía anteriormente, Estrés calórico y confort de la vaca lechera. Este tema estaba previsto para desarrollarse ampliamente en forma presencial por medio de un seminario, pero con la visita del doctor Gómez, el que tenemos hoy. Pero bueno, debido a la pandemia no ha sido posible por el momento. Esperamos a futuro poder hacerlo. Bueno, ya que este tema es bien importante, el confort de la vaca es fundamental para tener éxito productivo y económico, y el tema es un tema bien sensible. Para presentar al doctor Arturo Gómez. Arturo es médico veterinario, graduado de la Universidad de Santiago Compostela. Tiene una maestría en investigación clínica de la Universidad de Wisconsin, igual un doctorado en salud pública y epidemiología de la misma Universidad de Wisconsin. Ha ocupado mucho tiempo de su práctica profesional relacionada con el tema de salud podal. Es toda una autoridad en salud podal, confort y reproducción. Arturo se unió en el 2014 a Simpro para hacer investigación y servicios técnicos en Europa y en el medio oeste de África. Y en el 2018 comenzó a desempeñarse como el líder global de ganado lechero de Simpro. Arturo tiene mucha experiencia en este tema que va a desarrollar hoy, es una autoridad, y pues bueno, quedamos en manos de Arturo. Como decía anteriormente, ustedes pueden ir colocando las preguntas en el chat, y al final o en el transcurso de la charla, en algunos casos, Arturo estará evacuando las dudas. No sé si estás por ahí, Arturo. Aquí estoy ya. Perfecto. Somos todos tuyos. Venga, perfecto. Hablábamos de que la calidad del aire, que en cuestión de ventilación vamos a distinguir dos cosas muy grandotas. Una es la calidad del aire, que es la calidad respiratoria, bien sea de gases o higiénica, que provoquen las vacas neumonía o cualquier otro tipo de problema, que ustedes lo reconocen muy rápido con los terneros. Y otras son las estrategias del control del estrés de calor. Hoy no vamos a hablar prácticamente nada de la calidad del aire como calidad para la salud. Cualquiera de las estrategias del estrés por calor consigue solucionar problemas de la calidad del aire. Por eso tampoco tiene tanta importancia que hoy no lo discutamos. Tiene un poco más de importancia cuando hablamos de la recría, de los terneros pequeños o de las novillas, de las vaquillonas. Pero hoy, si hay mucho interés, por supuesto, Rodolfo, lo podemos organizar, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el estrés por calor. Ustedes tienen muchísimos tipos de estables y durante la presentación van a ver que tengo muchísimas fotos, que casi es la mejor forma de explicar los conceptos con los que vamos a trabajar. Hay establos como este de aquí, en el que en regiones muy frías, Suiza, etcétera. Hay otras regiones súper cálidas, como en Arabia Saudita, donde estoy haciendo esa marquita en rojo. Y después tienen las áreas mixtas, que es como donde ustedes trabajan en Costa Rica, que tienen unos detalles muy particulares porque aparentemente en estas zonas el estrés por calor tiene menos impacto, pero van a ver que es probablemente incluso mayor, porque tienen un factor adicional que no tienen los establos en confinamiento, que es la radiación, y vamos a ver cuánto efecto tiene también esa radiación sobre las vacas, que son realmente sensibles a la radiación directa del sol. Las vacas aman la sombra. Obviamente hay soluciones parciales, que son estas ventilaciones forzadas, en las que muchas regiones que tradicionalmente no tenían ahora están utilizando, incluso en zonas tanto frías como cálidas, en las que se utilizan ventilación cruzada o ventilación longitudinal, que todas con la intención de rebajar el estrés por calor. Existe entonces una industria completa para tener cuenta de este estrés por calor. Y lo que significa es, y todas estas industrias se pagan
tienen un retorno de la inversión. O sea que el estrés por calor siempre va a pagar, y si de alguna cosa si ustedes se van a quedar cuando yo acabe la presentación es que no importa la inversión que ustedes hagan para solucionar el estrés por calor, siempre van a tener un retorno de esa inversión. Lo que hay que ser un poco inteligentes en cómo programar esa inversión para que no se arruine uno haciendo cosas extraordinariamente exageradas, pero si está bien hecha, siempre ustedes van a tener un retorno de la inversión en esos estados. Estoy pasando unas cuantas slides, simplemente les estoy enseñando un poco esta foto de estos terneros, porque aparentemente un establo bien ventilado como este que está aquí, la calidad del aire en esa área roja es probablemente alrededor de 100 veces menos salubre que la zona del comedero que está en verde. De nuevo, no vamos a cubrir este área necesariamente, a menos que tengan cuestiones específicas. Aquí es donde yo desarrollé mi primer trabajo de investigación, además. Así que si hay alguna pregunta que podamos responder en ese respecto, adelante. Pero ahora vamos a realmente concentrarnos en la historia del estrés por calor. Y les digo lo que les estaba comentando antes. Estoy una vez en Irlanda y me dice un agricultor, humedad aquí, sí, estaba nublado ese día, 21 grados centígrados, y me dice, sí, aquí tenemos, cuando hace 20 o 25 grados, las vacas tienen muchísimo estrés por calor. Los irlandeses tienen 4 días como esos en el año. O sea que es una pequeña broma que les hago, pero ellos sí reconocen que tienen estrés por calor porque lo ven, es muy obvio. Esto fue como un viernes, al sábado siguiente estoy en el sur de España y me dicen en un sitio con 28 grados centígrados, 40% de humedad relativa, y me dicen, no, aquí estrés por calor no existe. Existió la semana pasada que teníamos 41 grados centígrados. Y si ustedes ven, hay mucho de percepción dentro de el estrés por calor, porque normalmente asimilamos las cosas pensando en cómo nos sería a nosotros en ese ambiente. En realidad, si se fijan en estas dos gráficas, este es el estrés por calor en humanos y el estrés por calor en vacas. A la izquierda está el estrés por calor en vacas. Y aunque no lean los números, simplemente por el código de colores, ustedes pueden ver que cuando cuando los humanos están muy confortables en esta zona amarilla, los animales ya están casi en la zona de riesgo. O sea que cuando ustedes están bien, las vacas ya están muy, muy estresadas. Cuando combinamos los dos factores de temperatura y humedad, siempre hablamos, y yo creo que todos ustedes lo conocen, un índice de temperatura-humedad de 68, que es aproximadamente para vacas, podría ser 23 grados, lo pueden ver en la gráfica, 23 grados y 20% de humedad relativa. Claro está que en Costa Rica ustedes tienen como mínimo 60 o 65, así que ustedes con 22 grados de temperatura están constantemente ya entrando en zonas de estrés por calor con un índice de temperatura-humedad por encima de 68. ¿Cuál es el problema realmente de toda esta combinación? Si solo miraran a la temperatura, en el eje de las X abajo está la temperatura en grados centígrados. Si se fijan, la eficiencia alimentaria de las vacas o el beneficio el beneficio obtenido después de descontar lo que cuesta darles de comer a esas vacas, cuando el ambiente está muy frío, en esta zona de la izquierda, el rendimiento baja, tanto la eficiencia alimentaria como el rendimiento de alimentar esas vacas, el rendimiento económico. Pero si se fijan, es raramente negativo, o sea que las vacas con frío siguen dando dinero. Pero por encima de 27 grados, la curva baja significativamente. Lo que quiere decir que en cierto punto, y esto es solamente temperatura, si añaden la humedad sería mucho peor, en cierto punto sus vacas pierden dinero si no hay ninguna inversión o ningún sistema que evite que esas vacas tengan ese estrés por calor. O sea que el estrés por calor
hace que las vacas pierdan dinero para la explotación. Sin embargo, el frío no. Lo que quiere decir que podemos tener los establos abiertos, como ustedes tienen, en la mayoría de las fotos que he visto, y sin embargo, el estrés por calor sí que le hay que tener en cuenta. Esto es un mapa, un resumen de los últimos 20 años de la temperatura media en Costa Rica. Si se fijan en las zonas en los ambientes más fríos durante el año, ustedes tienen ya suficiente temperatura como para estar con sus vacas al borde del estrés por calor. Obviamente, en el resto del año se justifica totalmente esa inversión. Y esto es simplemente la temperatura. Si miran a la humedad relativa, casi no existen temporadas en el año en el que tengan menos del 60% de humedad relativa, lo que hace que su índice de temperatura-humedad siempre esté constantemente alto al nivel de limitar la producción de esos animales. Pero alguno está pensando, no, pero que tenemos viento, entonces, como los tenemos muy abiertos, pues vamos a dejar que el viento ventile esos animales. Ahora lo vamos a repetir, pero si se fijan, la velocidad del viento ideal para que tenga un efecto positivo sobre el estrés por calor es al menos de 10 kilómetros por hora. Ustedes tienen casi todo el año por debajo de esos 10 kilómetros por hora. Y esto es solo el viento medio, que tendría que estar dando en sus explotaciones durante todo el día. En realidad, el 50% del tiempo no tiene ninguna manera otra de ventilar sus vacas que no sea con algún sistema activo de ventilación. Obviamente, la sombra, estando fuera, facilita mucho este estrés por calor, pero aún así vamos a ver cuáles son las influencias de otros factores. Una cosa extra. Todo el mundo piensa en la producción de leche de las vacas en lactación y del estrés de calor que hace sobre estos animales. Cuando acabemos, aparte de que se acuerden de que la ventilación siempre va a dar un retorno positivo sobre la inversión, es que los dos grupos más importantes de la explotación son el grupo de preparto y el grupo de posparto para el efecto de este estrés. Las vacas en mitad de lactación darán más o menos leche dependiendo de cuánto ustedes o cuando el ambiente las estrese por el calor. Pero en el preparto y en el posparto va a modificar toda la producción posterior de esas vacas. Lo que quiere decir que ustedes pueden tener unos sistemas de ventilación maravillosos. Si no lo tienen en las vacas de preparto, el efecto es probablemente del 50%. Pongo esta foto porque esto es una granja, una lechería con 10.000 vacas en unidades de 1.000 cada una. Este es el lote de preparto. La cama es realmente cómoda. Me pueden creer que aquí el manejo del encamado es muy, muy bueno. Y sin embargo no hay ninguna echada descansando. Y es el lote de preparto. Lo que quiere decir que obviamente hay una deficiencia grande en cuestión del estrés por calor. ¿Por qué es eso? Fíjense en esta gráfica. La línea naranja indica cuando la vaca está echada, si la línea está abajo, o cuando la vaca está de pie, cuando la línea está arriba. Y si se fijan, cada vez que la vaca se echa, la temperatura interior, que es la línea azul, va a subir. Se pone de pie, la temperatura baja, se echa, la temperatura sube, se pone de pie, la temperatura baja. O sea que en vacas, incluso sin estrés por calor, el mero hecho de estar echadas y de tener la fermentación ruminal va a hacer que las vacas aumenten de temperatura. Si hace muchísima calor fuera o el índice de temperatura-humedad es muy alto, las vacas van a decidir simplemente no echarse. Y es por eso que al final de sus temporadas más húmedas y calientes es que ustedes ven los problemas mayores de salud podal porque acumulan muchas horas con un comportamiento que no debería ser el natural para producir leche. Ya todos saben, hay muchísimos estudios que la producción de leche va a bajar
en ocasiones hasta 4 o 5 kilos al año, por vaca al día, perdón, dependiendo del nivel de estrés por calor. Y viniendo un poco al tema que yo les discutía antes, en estas dos gráficas, estas dos líneas, indican el efecto del estrés por calor en vacas secas. Estos dos grupos que se comparan aquí, la única diferencia entre estos dos grupos, en la lactación no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que uno de los dos grupos, el grupo en cuadraditos negros, se le hizo un tratamiento específico para estrés por calor, ventiladores y agua, antes del parto, durante el periodo seco. O sea que solo el efecto del periodo seco, de refrigerar a las vacas en el periodo seco, puede tener una influencia de un par de litros durante el resto de la lactación, con independencia de lo que pase durante la lactación. Por eso digo que la inversión, que la veremos dentro de un momentito, debe estar dirigida con cierto orden para que ustedes, si tienen que invertir algo de dinero, lo vayan invirtiendo en los sitios de más importante a menos, y como digo, lo veremos en un momento. Y no es solo la producción de leche. Los terneros que nacen de vacas que se refrigeraron antes del parto, o sea, el efecto sobre el ternero hace que después de parir, esos terneros tengan más crecimiento diario de peso y acaben con un peso más alto al destete. O sea que esos efectos no son solo en la vaca, también son en los terneros. Y recuerden que aquí dentro de estas vacas que se están estresando por calor están los terneros mejores y las terneras de su explotación. Las mejores vacas de su explotación todavía tienen que nacer, porque ustedes en muchos casos invierten en sus mejores vacas la mejor genética, por eso esas terneras son las más importantes de preservar. Si les doy un ejemplo, un ambiente parecido al que tienen en Costa Rica, son los establos de alguna zona de Vietnam que visitamos, y del verano al invierno tenemos en ocasiones alrededor de entre 5 y 10 kilos de peso vivo al nacimiento de esos terneros, y solamente por el estrés por calor. Otras cosas que se esconden un poquito más. En el vídeo están viendo un pedacito del intestino. Cualquier problema intestinal derivado del estrés por calor, que voy a explicar en un momentito, pero por el momento solo es para decirles que ese gasto de problemas intestinales les puede provocar una deficiencia energética que, si ustedes lo miraran, es como un par de kilos de azúcar en un día, y eso no hay nutrólogo ni manejador que lo consiga sustituir por nada, si no es por el manejo y por algunas acciones específicas en la ración, que si tienen curiosidad también las podemos ver. Bueno, pues nada, lo primero que pasa, que se pueden imaginar ustedes cuando tienen ese déficit energético, es que parte de las cetosis, de los problemas metabólicos de las vacas del posparto, que me imagino verán muchas, son consecuencia de ese estrés por calor también. Y obviamente, me imagino que en la estación más húmeda y caliente también pueden ver los efectos en la reproducción. Esto que ven aquí es el resultado de una explotación con 30.000 vacas, y es simplemente el resumen de unas 2.000 vacas, y si se fijan, la diferencia entre el verano al invierno es aproximadamente de 10% de vacas que no se quedan preñadas. De hecho, en este sitio, en este lugar, ni siquiera ponen semen en verano porque no se queda ninguna preñada. Acabando ya, aparte de todas las consecuencias en el desempeño de estas vacas, una justificación muy rápida de por qué pasa así, por qué en realidad este intestino se afecta tanto. Lo que están ustedes viendo ahora en la foto, espero, es la parte interior de un intestino exagerado, en el que pueden ver las vellosidades intestinales, que son las que sirven para absorber los nutrientes. Y cuando tienen una demanda de refrigeración externa, la sangre en los animales se va al exterior. Y voy a pasar una diapositiva más, y ustedes ven que la nutrición de estos dedos que salen en el intestino para absorción
está hecho con unas venas y unos capilares pequeñitos que obviamente cortan la irrigación para permitir que esa sangre vaya al exterior para refrigerar a la vaca. Una vez que se corta esta nutrición, obviamente se empezarán a morir, y encontré unas formas un poco más obvias de mostrarles qué es lo que significa lo mismo que pasa en el intestino puede pasar en pies diabéticos, por ejemplo, que no tienen una perfusión sanguínea adecuada, que empiezan con una inflamación local, que es lo que pasa en el intestino, y acaban, obviamente, perdón por la foto, pero acaban muriéndose porque no existe la posibilidad de reperfusión. En humanos, incluso, sabiendo esto, para los deportistas de élite ya se utilizan sistemas de refrigeración para permitir que la recuperación de estos deportistas de élite sea más rápida y no tengan tanto shock inflamatorio, y es simplemente enfriar las manos para que el cuerpo piense, ya no necesito tanta refrigeración externa, vamos a proteger el intestino y con esto protegemos cualquier entrada y déficit o muerte celular que nos provoque un incremento inflamatorio. O sea que es una acción real que nuestras vacas con estrés por calor tienen cada día que están bajo ese estrés. Obviamente, todas las acciones no lo vamos a revisar, pero todas las acciones que hagamos van a ser sobre todo para resolver disminuir la presión sobre el sistema inmunitario y disminuir la cantidad de radicales de respiración que hacen. Al final es un compuesto tóxico que las vacas no saben bien cómo gestionar y lo gestionan bajando la producción de leche o no quedándose preñadas o lo que hablábamos al principio. O sea que ahora vamos a hablar de las cosas prácticas. Nos vamos a la granja, va. Vamos a ver cómo tenemos que pensar cuando pensemos acerca de los ventiladores. ¿Qué tenemos que pensar acerca del agua de enfriamiento? ¿Es útil o no es útil? ¿Cómo hacemos con la sombra? Del agua que beben, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Y hay alguna estrategia nutricional que podamos aplicar? Entonces, primero de todo, de nuevo les digo, va a haber muchas fotos, así que espero que sea realmente, que va a ser rápido, pero creo que es más fácil así. Primero, la ventilación natural en establos. Si ustedes construyen un establo para que se ventile de forma natural, déjenlo que se ventile de forma natural. Están viendo este establo que tiene solo una pared en un lado. Es un establo de 2000 vacas y solo tiene una pared de las 4 existente. Un tejado relativamente bajo, pero bueno, en este caso vamos a discutir sobre la ventilación. Visitamos esta casa y vemos que los vientos predominantes en esta región, en esta granja, vienen sobre todo del oeste y del noroeste, o bien del este, que es exactamente lo mismo, cambiando de dirección. O sea que más del 70% del tiempo los vientos vienen en una dirección. Y la dirección que ustedes están viendo en estas dos flechas, la roja y la naranja, son los vientos predominantes, exactamente interrumpido. La ventilación natural de este establo estaba exactamente interrumpido por la única pared que tenían esos 6 establos con las 2000 vacas. O sea que la única pared que no debería estar ahí es la que estaba. La acción que recomendamos es de eliminar esas paredes en todos los establos, pero antes de eliminar, sobre todo les cuento, esta es una foto de una cámara térmica que utilizamos a veces para hacer consultoría, y si se fijan, el azul es frío, el naranja es caliente. Lo que ven aquí más naranja son las vacas cuando estaban echadas en ese muro, y antes de derribar ese muro, si se fijan, la pared es realmente un radiador. Está toda naranja y lo único que hace es proyectar esa calor hacia las vacas cuando está ahí, aparte de interrumpir el viento que ventilaría esos establos. Tuvimos mucha suerte en este establo, y es por eso que lo enseño, de hacer las obras paulatinamente. Recomendamos, como hoy, en esta semana se rompió un establo, en el siguiente se rompió el siguiente, y así. Y fuimos capaces de recoger la producción lechera de los establos que acababan de ser remodelados y justo
todavía no se les había tocado. Fíjense, de los establos remodelados, que eran todos exactamente iguales, con aproximadamente los mismos días en leche de las vacas. Entre los dos establos, aquí si se fijan cuando empezaron las obras, estaban prácticamente produciendo lo mismo. El que no fue remodelado quedó más o menos igual hasta que subió un poquito de leche aquí, y la diferencia entre el remodelado y el no remodelado fueron aproximadamente entre 2 y 3 litros de leche. La única modificación que se hizo en este establo fue tirar las paredes y se remodeló el suelo para que para que las vacas caminaran un poco más cómodas. O sea que obras que parecen sencillas o un poquito tontas, digamos, porque al final es tirar una pared. Cuando se habla de estrés por calor pueden hacer una diferencia que pague el agricultor. El ganadero de esta explotación dijo que en un mes, con el retorno de la inversión, habría pagado todas las obras ya. O sea que muy rentable. Entonces, tenemos un establo que suponemos, lo podemos evaluar y pensamos, ok, es para ventilar de forma natural, ahí vamos, lo vamos a ventilar de forma natural. Y yo ya sé que ustedes tienen sistemas mixtos, vamos a ver ahora algún detalle, que parece que las vacas cuando están fuera tienen la oportunidad de refrigerarse, pero van a ver que a lo mejor no es tanto el caso. Pero bueno, decidimos poner ventiladores, además. Decimos, bueno, vamos a aplicarles ventiladores. Me imagino que ustedes ya vieron muchísimos ventiladores, tienen ventiladores, estoy seguro, porque ya conozco algunos casos. ¿Qué es lo más importante para ustedes en la capacidad de un ventilador? ¿Que dé mucha velocidad de aire o que tenga mucha capacidad de mover mucho aire? ¿Muchos metros cúbicos por hora o muy rápido, muchos metros por segundo? Les voy a dejar un vídeo, no sé si lo podrán ver, no estoy seguro por culpa del sistema. Probablemente no. Pero bueno, en teoría es un hombre corriendo que tiene cierto peso, es un poco para que se rían, aunque la pena es que no puedo verles. Pero la respuesta es los dos. Necesitamos los ventiladores que tengan una capacidad mínima y una velocidad de aire mínima. Algunos ventiladores con los que ustedes han visto tienen muchísima capacidad, como los ventiladores anteriores, como este, pero tienen poca velocidad. Y hay otros ventiladores que dan muchísima velocidad, pero no tienen suficiente capacidad para ventilar la cantidad de animales que tienen en el establo. Entonces, el diseño de los establos tiene que tener en cuenta las dos cosas. ¿Qué capacidad de ventilador necesito y cuántos tengo que poner y cuánto de altos para que me dé suficiente velocidad? Cuando ustedes compran el ventilador y no tienen que entender ninguno de estos números, es simplemente para explicarles que esta es la capacidad del ventilador aquí. Esos son los metros cúbicos por hora que va a dar este ventilador. En este caso está en diferentes unidades, pero no importa. Pero ustedes van a mirar el catálogo y normalmente se lo van a vender para unas ciertas condiciones de presión estática, que tampoco tienen que entender necesariamente, pero les van a decir, pues, su ventilador tiene tanta capacidad, y ese número que les dan es para una presión estática mínima. Pero el rendimiento de los ventiladores nunca es como les dicen. Normalmente siempre subestimamos o sobreestimamos, perdón, la capacidad de los ventiladores para ejercer su trabajo, porque hay otros impedimentos, se llenan de polvo, etcétera. Así que como regla, yo diría que deberíamos instalar ventiladores contando que necesitamos entre 15 y 30% más de la capacidad que calculemos cuando montamos nuestros establos. Y les doy otro ejemplo. Este es un mapa de velocidades de un ventilador. El ventilador está aquí en el centro. Y ustedes le preguntan al fabricante, ¿cada cuánto tengo que poner un ventilador? El fabricante les dice, pues si usted necesita, digamos,
3 metros por segundo, vamos a decir que es este color verde. Aquí está el ventilador. Si usted necesita 3 metros por segundo, este ventilador lo va a tener que poner cada, yo cuento aquí, cada 16 metros, por ejemplo, o 15 metros, o 10 metros, etc. Entonces, pero viendo este mapa, ven que también hay colores hacia atrás. Este mapa puede tener entre 5 y entre 5 a 10 metros. En realidad, ustedes detrás no ventilan nada. El ventilador está apuntando al techo, está apuntando a otros lados. O sea que en realidad este ventilador que ustedes tienen en pantalla solo ventila 5 metros. El fabricante puede llegar a decir que este ventilador ventila 11 metros. Y en realidad no es así, porque la parte trasera del ventilador ustedes no la están utilizando en su granja. Entonces son detalles de construcción que ayudan a hacer un buen diseño de un sistema de ventilación, y después les diré cómo haría yo si tengo que diseñar un establo, en qué orden, para ahorrar el máximo dinero posible. Aquí simplemente digo que normalmente se sobreestima la capacidad de los ventiladores. Si se fijan en la sala de ordeño, podemos poner ventiladores con cierta distancia, pero la velocidad se pierde muy, muy rápido. En 3 metros, ustedes ya tienen menos de la mitad de la ventilación necesaria. O sea que es importante que agarremos esos detalles en la hora del diseño. Y les voy a repetir al final un resumen de qué es lo que tienen que mirar. De hecho, otra cosa para ver es la distribución. Fíjense, aquí hay 2 ventiladores muy grandes en este establo y aquí no hay ninguno. El índice de estrés por calor debajo de este ventilador es 78 y 79,8, y sin embargo ya es 82 en el espacio que queda en el medio. La capacidad del ventilador y la distribución son importantes, incluso aunque parezca que su sistema de ventilación está bien montado. Obviamente, un detalle interesante es que los hay que colocar para que la velocidad llegue cuanto antes a las vacas. Y les voy a poner una fotografía que funcionaría mucho mejor. En un establo, este ventilador debería estar enfocado que llegue a las vacas muy rápido y no puede estar horizontal, no puede estar vertical como la barra. Tiene que estar inclinado para que el aire ventile las vacas hacia abajo. No tiene ninguna utilidad que el aire vaya a lo largo del establo horizontal. Solamente la eficacia se va a encontrar cuando el aire dé a una cierta velocidad en el lomo de la vaca. Entonces, inclinación de referencia, aproximadamente 45 grados. Ese es como deberían inclinarse los ventiladores aproximadamente. Entonces, como resumen, y quizás sea un poco rápido, pero esto sí que se pueden acordar. Velocidad, 10 kilómetros por hora. Volumen, 28 metros cúbicos por mínimo por vaca al día. Obviamente ahora le vamos a sumar el agua para completar los sistemas de refrigeración. Y ustedes tienen la grabación, así que después, si tienen algún detalle, pues la pueden revisar. Vamos a ver ahora el agua para refrigerar. ¿Por qué necesitan agua para refrigerar? Muy fácil. Porque hasta 21 grados centígrados las vacas pueden disipar parte de la calor a través de la piel y de los pulmones. Entre 21 y 32 ya les hay que ayudar. Y a partir de 32 solamente con evaporación de agua consiguen disipar calor. Solamente el ventilador no funcionaría. Y les enseño una de las consecuencias. Solamente fíjense en la línea amarilla. La línea amarilla son vacas que se ventilaron solo con un ventilador. Y las líneas indican la pérdida de temperatura rectal o la bajada de temperatura rectal.
En realidad lo que funciona a partir de cierta temperatura es que se usen sistemas combinados como en la línea azul, a cierta frecuencia. Esto es muy fácil de hacer con un sistema automático de termostatos, pero en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cuánto es suficiente? Pues muy fácil. ¿Hay que mojar las vacas? Suficiente para que la mayoría de la superficie quede cubierta, pero no mojarlas más con que el agua esté escurriendo por las paredes de la vaca, por el costado de la vaca y se caiga al suelo, porque no tiene tiempo el agua en un segundo, que tarda en caer desde arriba abajo 2 segundos, en refrigerar esa vaca. Entonces, es mejor hacer ciclos más cortos en el que se mojen las vacas menos tiempo, dejar que se evapore ese agua y volver a mojarlas. O sea que la frecuencia puede ser mayor en lugar de utilizar tanta agua de cada vez. Y cuando pensamos en el agua, ¿qué tipo de aspersión vamos a utilizar? ¿Cómo las mojamos? ¿Con qué? Les voy a enseñar un sistema, el mismo sistema, con cuatro difusores diferentes. Fíjense, el primero de la derecha, de arriba de la derecha, tiene una difusión de gota muy fina y el de abajo, de la derecha, tiene una difusión de gota gorda. La diferencia entre los dos es simplemente este difusor, que vale $5. El sistema total vale $300 para 25 vacas o para 30 vacas, dependiendo de dónde se coloque. Pero la diferencia entre gota grande y gota pequeña hace que el sistema de refrigeración sea efectivo o no. Y es simplemente 5 o 6 dólares de diferencia. Ustedes en sistemas muy húmedos no tienen otra oportunidad que no sea utilizar gota muy gorda para evitar incrementar incluso por encima la humedad relativa. Las gotas gordas no se quedan en el ambiente, o bien tocan a la vaca o caen al suelo, y eso es lo que necesitan. Si utilizan gota muy fina, lo único que van a hacer es aumentar el índice de, que, bueno, hay que tener en cuenta. Obviamente, también se pueden poner y se deben poner en la línea de comedero porque es donde más efectiva no se mojan las camas, etcétera, y las vacas están ahí comiendo una cantidad de horas al día, entre 3 y 4 horas, y es un buen momento, y ustedes que tienen sistemas mixtos en el que las vacas están determinadas horas comiendo, es una buena oportunidad para refrigerar a las vacas junto con la sala de espera. Obviamente también para las vacas secas, siempre y cuando haya la oportunidad y que las vacas no estén fuera. La frecuencia yo simplemente se la dejo aquí, pero bueno, esto es una referencia simplemente para tener en casa, pero que en cada sistema pues habrá que ajustar hasta que se vea más o menos que funcione. Pero bueno, la capacidad de un sistema de agua tiene que ser, cuando ustedes lo necesiten, de 4 litros por minuto. En un minuto es más o menos lo que se necesitaría para mojar una vaca efectivamente. Obviamente hay sistemas automáticos. ¿Cómo saben ustedes que el sistema está funcionando? Bien en la sala de espera, etcétera. Bueno, al principio de montar el sistema, no está mal, o incluso cuando el sistema se vaya haciendo viejo. Esta es otra vez una foto de una cámara térmica, y una de las evaluaciones interesantes a hacer es evaluar, cuando las vacas están esperando para ser ordeñadas, que la aplicación del agua en el sala de ordeño, si ustedes tienen, es más o menos uniforme. Si ustedes ven, rojo es caliente, azul es frío, de nuevo, y ustedes ven que hay animales aquí que no fueron bien refrigerados porque todavía tienen una temperatura corporal alta, cuando otros sí que fueron bastante bien refrigerados. O sea que hay algún sistema, algunos ajustes, a dónde llega el agua, a dónde no está llegando, que se pueden reevaluar una vez que ustedes están
mirando a ver cómo funciona o si el sistema en el que ya se gastaron ustedes el dinero es eficaz o no. Es obvio que el ordeño es un buen momento para, el mejor, diría yo, para refrigerar a las vacas, pero no se olviden de otra cosa. Fíjense, en este establo hay un sistema continuo 24 horas, excepto cuando la máquina está lavando, de refrigeración de las vacas y funciona bastante bien. Pero fíjense qué rápido se vuelven a calentar las vacas. Ahora les voy a enseñar una foto de una cámara térmica. Aquí están todas azules porque las vacas están bien refrigeradas. Fíjense la temperatura superficial de estas vacas cuando ya salen del ordeño. O sea que incluso hay explotaciones que montan sistemas de refrigeración en la salida de la sala de ordeño para ganar una hora, un par de horas de refrigeración a la vaca cuando va al establo. O bien con la instalación de duchas a la salida, y les puedo enseñar algunos ejemplos aquí. A ver si ustedes, espero que puedan ver los vídeos más o menos. Quizás no. Oh, solo vuelvo atrás. ¿Me permiten un momentito? Son sistemas, obviamente, una vaca tarda 2 segundos en pasar o 1 segundo en pasar por esos grifos, esas duchas, en la salida de la sala de ordeño. Así que aquí sí que la capacidad tiene que ser muchísimo mayor. De nuevo, gota gorda y aquí tiene que dar 4 litros o 5 litros por cada segundo o cada 2 segundos. Para hacer una refrigeración más o menos óptima. Les enseño ahora algún otro sistema que es como un pasillo en el que existe una refrigeración desde todos lados. Yo eliminaría obviamente los jets que están en el fondo, porque esos pueden crear problemas en el ubre, porque limpiarían el baño de pezones. Pero en realidad son sistemas útiles cuando la utilización de agua es limitada. Muy bien. Ya vimos los ventiladores y vimos la organización un poco del agua para enfriamiento. ¿Qué cosas hay más? Porque algunos están pensando, yo no sé si me atrevo a hacer inversiones así en sistemas automáticos. Bueno, esto es una foto de una pagoda en Taiwán y que ya utilizaban el alero, hacían un diseño del alero para permitir que el sol y la orientación de la pagoda permitiera cierta limpieza y secar el ambiente dentro de la pagoda y permitir que durante las horas más importantes del día no hubiera estrés por calor. Bueno, las vacas lo agradecen. Esta es una foto del mismo establo. Esta es una distribución en la derecha de las vacas bajo cubierta en el que se distribuyen muy bien. En realidad no hay un sitio más caliente que los otros. Y en la izquierda es simplemente el mismo establo de la parte de atrás en el que las vacas están realmente escapando del estrés por calor. La radiación solar directa calienta muchísimo a las vacas. Por eso en sistemas mixtos de pastoreo es importante promover la sombra. Y si no, entonces hay que tener en cuenta que las horas que pasen las vacas en el establo tiene que ser realmente bien organizado para que esas horas que se van al pasto, que hay menos posibilidad de instalar sistemas, pues ya vayan con el trabajo hecho. En algunos casos se instalan sombras, y yo ya vi que en Costa Rica ustedes instalan sombras en muchos establos. Cuando hablamos de sombra, hablamos del 90% de densidad. Otras densidades no son tan efectivas. La diferencia entre la foto superior y la inferior es que la foto superior es una densidad de un 60% de la malla y en el de abajo es un 90% de densidad, que es la adecuada para evitar, si el motivo de la malla es el estrés por calor. El precio, aquí tengo un catálogo, no tiene mucha importancia porque el precio no es muy diferente. Y ahora vamos a ver aquí dos situaciones de granjas muy interesantes.
En esta es obvio que tienen un alero para proporcionar más sombra de la inicial en la construcción de este establo. Y no sé cuánto puede tener esto de alto, pero probablemente tenga 3,5 metros aproximadamente. A lo que quiero llamar la atención, que esto es una chapa pura de zinc o de lo que sea. No sé exactamente cuál es el material. En esta siguiente foto, aquí el establo ya es bastante más bajo y proporcionan sombra con una malla que me parece muy bien, pero bueno, limita un poquito la ventilación, que en este caso no tiene mucha importancia. Para mí, en las dos granjas, la cuestión más importante es este tipo de material que se usa. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Ustedes todos vieron las lámparas de infrarrojos que se utilizan en la cría de pollos cuando son jóvenes para que no se enfríen, para proporcionarles calor. La organización de estas lámparas o las instrucciones es: un pollo tiene 15 centímetros de alto, más o menos, cuando nacen, cuando están de pie, obviamente. Y la lámpara se debe poner a 3 veces la altura del pollo para proporcionar calor. Esto es un poco un juego que les estoy haciendo para que vean lo que hacemos con las vacas de leche. Una vaca tiene 1,45 m de alto, o sea que el techo mínimo para que la chapa, para que el tejado no esté calentando a las vacas, debería ser de 4,5 metros. Entonces, normalmente en la zona de cubículos en las que las vacas tienen que estar descansando, y que si se acuerdan ustedes, yo les decía que ahí es donde acumulan la calor, ahí los establos normalmente son realmente bajos, o muchos establos pueden ser realmente bajos. O sea, lo que estamos haciendo cuando la chapa se pone a cierta temperatura es calentando las vacas como si fueran pollitos recién nacidos. O sea que no estamos ayudando al estrés por calor. Y les pido perdón de nuevo por el ejemplo de los pollos, pero yo creo que fue que para mí es ilustrador. Y en una visita que hice a esta lechería, es muy interesante porque la mitad de la lechería tiene un establo proyectado con poliuretano. Ven aquí en esta esquina se ve bien el poliuretano. Y el resto del establo, debajo del comedero, no está inyectado. Es simplemente la chapa tal cual. El tejado tal cual, sin aislamiento. La temperatura ese día a las 11 de la mañana del tejado proyectado en azul era de 35 grados. No puedo con la cámara térmica hacer 2 medidas en la misma foto, pero les puedo asegurar que el tejado no proyectado tenía alrededor de entre 50 y 55 grados Celsius. Fuera, la temperatura del sol podría ser, pues en este caso serían pues alrededor de 30 grados, 30-32 grados. Muy cerquita de los 35 del tejado proyectado. Pero como las chapas acumulan calor, la temperatura puede llegar a ser de 50 a 55. Entonces, tenemos un tejado que en el área de comedero, en un lote de preparto como era este, en el que queremos maximizar la ingestión de materia seca para que no haya problemas en el posparto y produzca mucha leche, las vacas no van a ir porque hace demasiada calor. Aquí ya les puedo asegurar yo que en este establo teníamos muchos problemas de cojeras en el posparto, problemas podales, y una de las razones era porque no alcanzaban la ingestión de materia seca que deberían, la ingestión de comida. Ya acabando prácticamente con los detalles, obviamente para el material de sombra hay ciertas condiciones que los pueden encontrar ustedes en cualquier libro. Simplemente decirles que las orientaciones cuando la sombra se utiliza para cobertura del sol deberían estar orientados norte-sur, para que durante el día, porque las vacas se van a acumular debajo, el sol yendo de este a oeste seque la cama por debajo. Y sin embargo los comederos sí que deberían estar siempre, a ser posible, orientados este-oeste, para que las horas de sol, para que el sol no se pueda cubrir este comedero y no entre nunca y seque la comida, etc. O sea que son detalles de construcción que a veces no es posible porque la tierra es lo que es, pero cuando se puede,
importa y puede tener bastante influencia. De nuevo, los detalles en las medidas, etcétera, las pueden ustedes revisar una vez en la grabación de este vídeo. ¿Cómo organizo el trabajo de ventilación? Les hablaba antes que la inversión tiene que ser razonable. El vídeo que algunos están mirando es simplemente para ver la exageración en algunas explotaciones. Exageración no, aquí es muy necesario, por cierto, pero bueno, al no estar las vacas se ve muy bien cómo funciona la ventilación de arriba abajo y de abajo arriba. Pero con de todo, primero, ustedes inviertan en la sala de ordeño primero. Sitio más efectivo para refrigerar a las vacas. En sistemas mixtos todavía más, porque las vacas están fuera y cuando vienen tienen la oportunidad de estar en la sala de espera 1 hora o 2 horas, lo que sea, lo que les lleve a ustedes a ordeñar. Ese es el sitio donde es más eficiente refrigerar una vaca. Y se refrigeran siempre. No en la tarde porque en la mañana está más fresquito, no. Se refrigera en el ordeño de la mañana y en el ordeño de la tarde. En el ordeño de la mañana y en el ordeño de la tarde. Porque aunque vengan frescas, la capacidad de las vacas de resolver las siguientes 2 o 3 horas es mucho mayor si salen con medio grado de temperatura de la sala de ordeño. Luego después son sus vacas de preparto. Porque esas son las que normalmente damos tanta atención y que realmente sí que necesitan esa atención por las consecuencias que tienen el resto de la lactación. Obviamente después los sistemas para las vacas en lactación y como último, pero que no es tan poco importante, yo pondría la recría y las vacas secas. Quizás tengan una importancia, una cantidad de dinero determinada, realizan un buen revierten en el preparto, en la lactación y la recría de secas en ese orden. Muy bien. Nos queda solo un poco revisar la ingestión de agua. Obviamente no hay mucho que decir, simplemente que ustedes necesitan nuevos 10 centímetros de comedero lineal por vaca y que el agua esté a cierta temperatura y no al sol. Les doy un ejemplo un poco significativo y es en establos. Estos son establos del Medio Oriente, en el que hay mucha humedad relativa, como ustedes tienen en Costa Rica, en el que el agua se refrigera antes de ir a los bebederos de las vacas. No es posible, hay demasiada calor y el agua va refrigerada. Como ven aquí, este agua estaba saliendo a 20 grados de temperatura para estas vacas. Si ustedes tienen un pozo que permita temperaturas más frías, pues no necesitan utilizar ningún sistema adicional. En este caso aquí es casi imposible. El agua puede salir a 30 grados, así que aumenta mucho la ingestión de agua cuando la refrigeran. Por último, ya para acabar, ¿qué es lo que pueden hacer desde la nutrición? Bueno, imagino que habrá nutrólogos o nutricionistas en la audiencia. Probablemente lo más automático es reservar los mejores forrajes, que es realmente donde está el dinero de su explotación, para las vacas de preparto y posparto en periodos de estrés, sobre todo en estrés por calor. Pero en cuestión de suplementación, y si no me engaño, es la única empresa Cimpro que consiguió demostrar esto, es que alimentando con una cierta cantidad de zinc que tiene en un complejo aminoácido metal, que no es el zinc normal que ustedes están dando, somos capaces de preservar la salud de todas esas vellosidades intestinales que si no con el estrés por calor se van a morir significativamente. En este caso, aquí es un reflejo de la altura de estas vellosidades. Con el zinc consiguen ustedes tener el intestino con un buen nivel de absorción. ¿Y en qué lugar del intestino? Prácticamente prácticamente en todos los segmentos.
La absorción de nutrientes se realiza en el intestino delgado y, como ven aquí, incluso comparando esas vacas con vacas que no tienen estrés por calor, al alimentar estas 40 ppm o 40 miligramos por kilo de materia seca de zinc, ya conseguimos mejorar esa calidad intestinal. Como consecuencia, este es otro estudio, rebajamos la cantidad de enfermedades de posparto. En este caso es la cetosis. Y al final, lo que cuenta a los agricultores es el dinero y con el zinc simplemente ya podemos conseguir mayor producción de leche. Dependiendo del nivel que ustedes utilicen de zinc, entre 0,9 y 1,5 kilos de leche al día. Y si además tienen la posibilidad de utilizar cromo, que desgraciadamente en Europa no podemos tener ese privilegio, pero en el Medio Oriente sí, como pueden ver en los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios que tenemos hasta hoy en día de este compuesto, más o menos el incremento medio cuando se alimentan vacas en los primeros 100 días en leche es del 8% de incremento de producción lechera al día. Y el cromo, que influye directamente en el metabolismo de la glucosa, aumenta automáticamente la capacidad de estas vacas de producir leche por el incremento en ingestión de materia seca que tienen, sobre todo en periodos de estrés por calor. Así que la solución es relativamente simple, o bien cromo para estas vacas, o zinc, o una combinación que estoy seguro que Rodolfo estaría encantado de hablar con alguno si hubiera el interés. Con todo, les recuerdo, tengan en cuenta cómo se distribuye la ventilación para el estrés por calor, la utilización combinada de agua y aire. Tengan en cuenta que la sombra y la ventilación natural obviamente tienen mucho de importancia. Recuerden que ese establo de solo una pared pudo cambiar un par de litros su producción lechera media por vaca y día. No despisten la ingestión de agua, tanto en cantidad como en calidad, y obviamente hay estrategias nutricionales probadas que les pueden dar una solución en caso de querer tener un seguro de salud para esas vacas. Y con eso, Rodolfo, si hay algunas preguntas, pues estaré encantado de responderlas. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Excelente presentación, bien ilustrativa. Tenemos, por el momento tenemos una pregunta por acá de Luis Carlos Madrigal. Dice, ¿la altura sería 4 metros desde el suelo o desde el lomo de la vaca al techo? Muy bien, eso es buena pregunta. En teoría sería desde el suelo. Vale. En realidad, el ejemplo que puse de los pollos es un poco exagerado. El resumen de esos 4,5 metros para mí no son necesariamente cuánto de alto tiene que ser el techo, simplemente para que todos se den cuenta de que los techos son una fuente de radiación espectacular para aumentar la temperatura de las vacas. Entonces, la solución, a veces no hay otro remedio que hacer establos relativamente bajos, por cuestión incluso de presupuesto a la hora de construir. Pero si ese es el caso, entonces lo que se puede hacer es pensar en la hora de construir, pues puedo utilizar un sistema de chapa sándwich, por ejemplo, en lugar de utilizar una chapa pura de latón, o hacer un proyectado de polietileno que es relativamente barato y que funciona muy bien y me puede bajar 10 grados o al menos reducir la emisión de esas chapas en estas vacas. Y si no puedo hacer nada de eso, al menos reconocer que eso
ese establo me va a dar estrés por calor y tengo que reconocer que tengo que hacer una inversión en la sala de espera porque mis vacas, cuando están allí, están pasando calor. ¿Dónde meto el dinero primero? En la proyección del tejado, por supuesto. Pero si no, al menos en la sala de espera, con los sistemas de ventilación y agua. Muy bien. Ahora no hay puedo otra escuchar a pregunta. nadie. Ajá. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Okay. Sí. Hay otra pregunta acá de Fabián Salas. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Qué mediciones básicas de campo podemos hacer para valorar la eficiencia de nuestras estrategias? Pensando en equipos, como ejemplo, velocidades del viento, nivel de radiación, flujo del agua de bebida, etcétera. Ajá. Lo más fácil es, y Rodolfo, estoy seguro que tú en tus visitas lo estás utilizando, es tener a mano o bien una persona que te permita hacer una evaluación, o si la quieres hacer tú, pues adjuntarte un anemómetro para medir la velocidad del viento y si acaso que te mida también idealmente el índice de temperatura-humedad. Solo con esas dos mediciones ya muchos agricultores les ayuda a reconocer dónde están los puntos más críticos de la explotación. En cuanto al consumo de agua, obviamente, Rodolfo, no sé si ya lo comunicaste, pero siempre tiene un programa que está disponible básicamente para todo el mundo, que es en el que se puede evaluar cuánta diferencia va a haber en el consumo de agua en una explotación. Yo lo que haría es instalar un medidor de agua y ver que realmente puedo asociar mayores consumos de agua cuando tengo mayores índices de temperatura y humedad en la explotación. Muchas explotaciones no saben cuánto beben sus vacas y en muchos casos el límite de producción está porque las vacas no tienen suficiente agua disponible para beber. Y la producción de leche y el consumo de agua es prácticamente lo mismo. Si una vaca no bebe, no va a consumir ingestión, no va a tener ingestión de materia seca, no va a producir leche. O sea que seguir un poco las reglas, 10 centímetros de bebedero al menos en periodos de estrés por calor, bebedero lineal. Entonces es muy fácil coger un metro, medir la cantidad de metros de bebedero que hay, dividir por el número de vacas. Si no hay 10, las vacas no tienen capacidad suficiente para beber. Y en sistemas mixtos de pastoreo o que se pasan tiempo fuera, si no tienen bebederos fuera, dentro tiene que haber una competición bastante grande, así que ahí proporcionar un bebedero a la salida de la sala de ordeño y obviamente bebederos en la área de comedero es crítico en estos establos. O sea que cosas muy sencillitas. El anemómetro y el medidor de humedad pues es una inversión pequeña, pero un metro para calcular todas estas cosas que dijimos de la longitud de bebedero, etcétera, y un cálculo aproximado de lo que beben esas vacas con un medidor en la línea de agua. Bien, perfecto. Hay otra consulta por acá. Dice Arturo Aguilar, gracias por la charla. ¿Cuál es la temperatura máxima del agua de bebida recomendada? No lo sé. No creo que nadie... Las vacas van a beber siempre. Las vacas viven de beber agua. Entonces, aquí la diferencia es una vaca con un índice de temperatura y humedad de, digamos, 75, necesita beber 120 litros de agua. Si el agua está muy caliente, imagínense, a 30 grados, porque está el sol, 30-35 grados, pues va a beber 70 litros de agua. Desde ahí hasta los 120 hay muchísima diferencia. ¿Cómo lo compensa la vaca? Con menos ingestión de materia seca
y con menos producción lechera. Entonces, en realidad, yo no sé cuál es la temperatura máxima. Me imagino que el agua a 60 grados no la bebe ninguna vaca porque le queme. Pero desde el momento que consiga poner la nariz allí y que no se queme, la vaca va a beber. Pero la diferencia es, ¿va a beber 80 o va a beber los 120 que le hacen falta? Esa es la diferencia. Y después, ¿cuál es lo ideal de temperatura baja que les gusta a las vacas para maximizar el consumo? No creo, ese número sí que es más, para mí es más importante, y es, no creo que necesiten tener agua a 10 grados, pero con una agua a menos de 20 ya ellas van a tener apetito por ese agua. Obviamente, siempre y cuando tengan bebedero suficiente para acceder. Bien. Hay una pregunta. Saludos, gracias por la charla. ¿Las aplicaciones que hay hoy en día en los teléfonos de medición de temperatura y humedad funcionan? Sí, sí. A ver, les voy a decir lo que pienso yo. No tengo ninguna aplicación, no tenemos ninguna, así que puedo hablar un poco libremente. Lo que les indica es un poco, normalmente se hacen con estaciones meteorológicas que están más o menos cerca de su establo, o se utilizan las estaciones meteorológicas de los aeropuertos o de alguna estación meteorológica que está cerca de del establo. En ese sentido, pues les dan una información aproximada de en qué ambiente están sus vacas hoy, si estuvieran fuera y a la sombra. Después, hay lugares en los que la temperatura aumenta muchísimo. Hay un estudio de la Universidad de Wisconsin, de un chico que estaba haciendo doctorado al mismo tiempo que lo estaba haciendo yo, Jeremy Sheffers, que hizo un estudio para ver dónde se calentaban las vacas, asumiendo que todas tienen la misma temperatura ambiental fuera, que es lo que te dan las aplicaciones de temperatura-humedad que ustedes tienen en su teléfono. Aún así, para todas las vacas con la misma situación en su teléfono, las vacas realmente se calientan en la sala de espera. Y las vacas que se calientan en la sala de espera no son capaces de disipar ese calor después. Entonces, aunque su aplicación del teléfono les diga que ahora mismo, entre las 9 y las 11 de la noche, el ambiente es excelente, si sus vacas fueron a las 8 de la tarde a la sala de espera y acumularon 1,5 grados de temperatura, no van a ser capaces de disipar ese 1,5 grados de temperatura después, con independencia de lo que mande su teléfono. Entonces, yo creo que tienen un uso bueno las aplicaciones para saber, para reconocer que realmente la cosa está caliente o que la cosa tiene, sus vacas están por estrés por calor, pero después hay detalles dentro de la explotación que pueden modificar esa determinación, como les digo. De poco importa que el ambiente por la noche enfríe un poquito si sus vacas se sobrecalientan en la sala de espera. Espero que eso responda más o menos. Bien. No tenemos por ahorita más preguntas. No sé si alguien quisiera hacer la directa, quitando el mute del micrófono, o si alguien tiene alguna otra consulta para el doctor Gómez. Si no, obviamente, Rodolfo, pues que te envíen un mail a ti muy bien, o a cualquier persona encargada y obviamente Correcto. la responderemos con gusto. Sí, bueno, de mi parte, algunos 4 comentarios que quisiera hacer. Bueno, primero, como dijo, creo que fue Juliana, la charla está grabada, entonces está disponible para los que quieran escucharla, coordinando con las chicas de marketing en almacenes. Un punto que quisiera recalcar acá es que en el caso del uso del zinc, el programa multiplex viene
o sea, se toma en cuenta tanto la calidad del zinc, el zinc complejo, como los niveles que el doctor estaba recomendando precisamente para hacer un trabajo más eficiente sobre la integridad intestinal. Y precisamente con el tema del cromo seguimos innovando con el programa Multiplex. Estamos trabajando en alguna estrategia para enfocarnos en el cromo para los programas de estrés calórico. Bueno, por otro lado, tal vez hacer un resumen de 3-4 puntos que a mí se me hace que son bastante importantes en el caso de nuestros sistemas acá. Bueno, siempre hemos pensado que el uso del agua es totalmente contraproducente. Sin embargo, yo esperaría que quede claro que realmente para poder hacer un trabajo eficiente sobre la temperatura de la vaca y sobre el estrés calórico, pues el agua es una estrategia bien interesante y que pues es barata y los sistemas no son caros y es una estrategia bien interesante. Y yo pienso que el punto que hablaba el doctor Gómez sobre el preparto y el posparto, o sea, la etapa de transición de la vaca y lo crucial y lo trascendental que es hacer un trabajo ahí sobre el estrés calórico, pues se convierte yo pienso que en una meta, un objetivo que deberíamos de plantearnos en los tablos nuestros. Igualmente, el agua de bebida, muchas veces hay muchas situaciones, o sea, se ven muchas diferencias en el tema de aguas de bebida, los bebederos abiertos, bebederos sucios, y eso, bueno, claramente el doctor Gómez comentó que, o sea, la reducción en el consumo de agua que se da cuando no hacemos un buen manejo de agua de bebida. Comentarles que nosotros tenemos un software también de control de la calidad del agua, disponible siempre por medio pues, del equipo de Dos Pinos, de INSA, está disponible para hacer análisis. Nos encontramos muchas sorpresas con las aguas, la calidad química, sobre todo en las aguas, y pues no perdamos de vista que está disponible. Y bueno, esos serían algunos comentarios que yo tenía. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.